Buenos días. Vamos a continuar con las actividades, con la última actividad, en simultáneo con el convivio que está llevándose a cabo afuera. La siguiente conferencia es del Zizek a 30 años del sublime objeto y está impartida por el maestro Conrado Pardo Eudave. Leo un poquito de su trayectoria. El maestro Cristian es maestro en lenguas modernas por la UABC y licenciado en filosofía también por la misma universidad. Imparte clases sobre metafísica y ontología en la licenciatura en filosofía, así como introducción a la lingüística en la licenciatura en lengua y literatura hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. También es codirector del Seminario Permanente de Teoría Contemporánea. Y también nos acompaña el maestro Alfredo González Reynoso, quien es autor de los libros sobre crítica de cine, La escena del crimen, arte tijuanense, choques, rupturas, espectros y música fronteriza, Nación Ruidosón, así como de un documental sobre el filósofo Horst Mattei. Es el filósofo, la sala se nombra por el filósofo. Es maestro en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente codirige el Seminario Permanente de Teoría Contemporánea, coedita la revista académica de Filosofía Círculo Espinociano e imparte clases sobre semiótica, imagen, discurso y cultura en la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, los recibimos con un aplauso. Muchísimas gracias por estar aquí. Los dejo con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber venido. Lo que vamos a presentar ahora son, podríamos decir, algunas conclusiones que sacamos Cristian y yo en un taller recientemente impartido, justamente en el Seminario Permanente de Teoría Contemporánea, que hace rato Diana comentaba en nuestras semblanzas, ¿no? Estuvimos releyendo en un pequeño grupo en este proyecto que tenemos la doctora Carla Villapudua, Cristian y yo. Estuvimos releyendo este libro de Slavoj Žižek titulado El sublime objeto de la ideología, este de acá. Y pues bueno, intentamos aterrizar algunas conclusiones, algunas de esta lectura retrospectiva que hicimos de este libro que en diciembre se cumplen 30 años de que se publicó. Antes de pasarle el micrófono a Cristian, me interesa leerles un par de párrafos nada más, que fueron fue la descripción que hicimos en general de este taller que estuvimos haciendo. La publicación hace 30 años del sublime objeto de la ideología, diciembre de 1989, fue en cierto sentido la entrada oficial de Slavoj Žižek a la escena teórica internacional. Era el primer escrito en inglés del filósofo esloveno y se convirtió en un clásico instantáneo, tomando por sorpresa a la academia por su originalidad, estilo heterodoxo y sentido del humor. El libro, según el autor, en la introducción, se resume en 3 puntos. Es una introducción al psicoanálisis lacaniano, un retorno a Hegel, parafraseando a Lacan, un retorno a Hegel a través de Lacan y finalmente una nueva teoría de la ideología. Y aún hasta la fecha, después de tan prolífica trayectoria, ahorita Cristian nos hablará justo de eso, está entre las obras más importantes del filósofo. Luego de esta publicación, Žižek se ha convertido en un fenómeno intelectual y mediático completamente inédito. Quizá no ha habido un filósofo antes que haya tenido en vida tanta fama global como Žižek. Es por eso que, 3 décadas después, resulta pertinente releer el sublime objeto de la ideología, no solo para comprender la intervención teórica que significó en su momento, tras la disolución de Yugoslavia, la caída del muro de Berlín y el clímax del debate postestructuralista, sino también para reconstruir críticamente el camino, no libre de controversias, que el autor ha recorrido desde entonces. Y bueno, en esta conferencia
revisaremos esta situación desde dos grandes bloques, vamos a decirlo así. El primero, intentaremos ofrecer un cierto contexto a la obra de Žižek, dividir la filosofía žižekiana en ciertas etapas y tratar de entender más o menos cómo es que este autor opera como filósofo, qué tipo de filosofía es la que hace Slavoj Žižek. Luego de hacer eso, pasaremos a los comentarios más específicos de este libro y pues intentaremos ubicar cuáles fueron las intervenciones en el campo filosófico que intentó hacer Žižek con esta publicación. Entonces, bueno, comenzamos con esta primera parte, 3 etapas de la filosofía žižekiana. Ok, pues bueno, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Sí, como comentaba Alfredo, justamente pues vamos a intentar presentar, aunque sea de forma aproximativa, las que consideramos serían, digamos, las 3 etapas o periodos dentro de la producción teórica de Slavoj Žižek, ¿no? No es una propuesta clasificatoria definitiva o absoluta, mucho menos, ni mucho menos, sino que se trata más bien de una forma de intentar dar cuenta de, digamos, algunos desplazamientos, de algunas continuidades y rupturas en el pensamiento del autor, aún en un plazo de poco más de 30 años, ¿no? Entonces, la primera etapa dentro de esta propuesta clasificatoria corresponde a los años previos, antes, digamos, de su proyección mediática internacional, misma que obtiene a partir de la publicación del texto que pueden apreciar en pantalla, ¿no? En este caso es el sublime objeto de la ideología. No sé si en alguna ocasión han tenido oportunidad de revisarlo, pero digamos que ese es el texto que le sirve como, digamos, casi una especie de membresía, ¿no?, de aceptación por parte de los miembros de la Academia Filosófica a nivel, por lo menos en Europa, y es también como una especie de trampolín para obtener como distinción y reconocimiento en la Academia Norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, este sería, digamos, el libro que lo inicia todo. Sin embargo, eso no quiere decir que antes de la aparición de este primer texto en inglés, que quizás sea como el dato un poquito más sobresaliente, ya había realizado numerosas publicaciones en su lengua natal, en este caso pues sería el esloveno, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, se ha estado trabajando en traducir algunos de sus textos que hasta el momento permanecen inéditos, pero pues no sé, supongo que más adelante irán apareciendo, ¿no? Pero bueno, este sería, como les digo, el texto que da inicio como a todo este periodo. Sin embargo, podemos identificar un texto anterior que aparece en 1983, es el mismo que aparece en la pantalla. Esta sería la tesis doctoral de Slavoj Žižek, cuyo nombre sería El más sublime de los histéricos. Y aquí es en donde presenta por primera vez, digamos, su programa de investigación filosófico, ¿no? Aquí propone, digamos, que en un sentido general cuál va a ser como su tesis, pero también cuáles van a ser los autores con los que va a estar, o de los que se va a estar valiendo, o en los que se va a estar apoyando para desarrollar como digamos, sus argumentos, ¿no? En este caso, los autores en quienes más se va a enfocar son precisamente los que aparecen ahí en la imagen. En este caso sería Hegel por un lado y Lacan por el otro, como los dos principales pilares dentro del programa o dentro del andamiaje teórico conceptual de Žižek. Hegel, pues no sé si lo ubican, por lo menos una referencia un tanto vaga, pero se dice que Hegel es de nuevo aquí la persona que aparece ahí en la imagen. Pues es considerado por muchos como el último gran metafísico, el último filósofo sistemático, es decir, un filósofo que construye un sistema lógico metafísico a partir del cual pretende dar cuenta tanto del ámbito, digamos, de la cultura, de la naturaleza, de la lógica, del derecho. O sea, básicamente es el último como gran filósofo que quiere dar cuenta de absolutamente todo y en términos racionales. Entonces, este va a ser uno de los grandes pilares para para el programa de investigación de Žižek, pero por otra parte también vamos a encontrar, digamos, la presencia del psicoanalista Jacques Lacan, considerado por muchos como el Freud parisino, ¿no? Entonces es curioso porque estos dos autores
digamos, si nos situamos en contexto, durante la década de los 80, la reputación de ambos parecía encontrarse en ciertas dificultades, ¿no? Principalmente a partir de las críticas que les habían planteado los autores pertenecientes al bloque conocido como postestructuralismo, que también de pronto recibe el nombre de French Theory. Igual los ubican por ser este bloque de pensadores como Foucault, Michel Foucault, como Gilles Deleuze, Jacques Derrida, y varios otros compañeros de viaje, ¿no? Solamente menciono eso porque quizás son los más, como los más conocidos, ¿no? Igual también podríamos agregar a Louis Althusser. De hecho, sí va a ser como una referencia constante. Bueno, para ya no alargar más el asunto, ¿no? Esta primera, digamos, época que comienza a partir de la publicación del El más sublime de los histéricos, de nuevo, la tesis doctoral, y por cierto, ahí como breve nota a pie de página, si tienen la intención de revisar algún texto de Zizek en el cual encuentren una, digamos, estructura argumentativa coherente, sistemática y sobre todo rigurosa, creo que este es el mejor punto de partida, ¿no? Porque quizás si están un poquito familiarizados con su obra, ya sea porque han visto videos o porque han tenido oportunidad de leer algún artículo, seguramente reconocen que tiende a ser un tanto disperso, ¿no? Como que no sigue un hilo conductor como esperaríamos encontrar en algún otro texto un poquito más como de corte académico, ¿no? Pero bueno, sería, digo yo, como la excepción, ¿no? Y se trata, creo yo, más que nada del hecho de que pues, es su tesis doctoral, ¿no? Tenía que apegarse a ciertos formatos de presentación y demás, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que este programa de investigación filosófica ya aparece esbozado en términos muy generales en esta primera entrega. Y curioso mencionar también que el texto aparece justamente un par de años después de la muerte de Michel Foucault, y también en el momento en el cual se había declarado de forma definitiva, digamos, el fin de las ideologías, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero también Derrida y Althusser como, bueno, principalmente el primero, como encumbrándose como las máximas referencias dentro de la filosofía, ¿no? Sobre todo Derrida, ¿no? Quien pasa a ser como la figura pública o el filósofo público por excelencia de la década, ¿no? Entonces va a ser quien domine prácticamente todos los debates teóricos, tanto en Europa como, por supuesto, también en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, así como para resumir, este periodo, de forma tentativa, de nuevo, lo podríamos ubicar a partir de 1983, fecha que coincidiría con la publicación de la tesis doctoral, y se extendería hasta 2001 aproximadamente, ¿no? Y digamos que esta primera etapa o periodo dentro de su producción teórica estaría dominado por los siguientes aspectos, ¿no? Por una parte, encontraríamos algo así como una especie de novedad exótica, ¿no? El hecho de que precisamente durante esa etapa, digamos, si ustedes recuerdan, había una serie de conflictos bélicos en la zona conocida como los Balcanes, ¿no? Precisamente a partir de la disolución de Yugoslavia y todos los conflictos étnicos, religiosos y culturales que se desataron tras la pérdida, digamos, de la figura autoritaria, ¿no? En este caso de Joseph Broz Tito. Entonces, bueno, los diagnósticos, los análisis, las críticas que estaba produciendo Zizek en ese momento, pues digamos que atraen la mirada de la academia tanto europea como norteamericana, ¿no? Y en ese sentido me refiero a novedad exótica, ¿no? Ya que la mirada de Zizek es considerada como la de un observador privilegiado que se encuentra situado en el centro del conflicto bélico en los Balcanes, ¿no? Entonces por eso resulta tan interesante, tan atractiva, porque tienen como la posibilidad de recibir un diagnóstico o un comentario a partir de alguien que se encuentra como en el epicentro de todo el conflicto. Por otra parte, podríamos señalar también que otro de los elementos que sobresale durante este primer periodo o etapa serían las constantes referencias a Hitchcock, ¿no? Ustedes conocen a director inglés, y digamos que en esta primera etapa predominan referencias o estudios cinematográficos relacionados con este autor. Obviamente se establecen una serie de cruces y relaciones con los otros autores de quienes hablé anteriormente, ¿no? Hegel y Lacan, pero digamos que hacia grandes rasgos esta primera etapa pues se caracteriza por la presencia de este tipo de estudios cinematográficos sobre Hitchcock. Por otra parte, cabe mencionar
un elemento que va a ser fundamental para acercarnos al pensamiento de Zizek, para acercarnos y para comprenderlo, ¿no? Me refiero a la constitución de lo que se ha venido, lo que se ha llamado. Sí, lo que se ha llamado, gracias, perdón, como la escuela eslovena, ¿no? En este caso, esta escuela eslovena estaría conformada por algunos autores, digamos, muy cercanos a Zizek, no solamente en cuestiones teóricas y conceptuales, sino también a nivel como personal, ¿no? En el sentido de que todos estos autores, aparte del hecho de compartir como estas referencias a Lacan, a Hegel y a cierto grupo selecto de filósofos, lingüistas, cineastas y demás, todos ellos proceden de la misma región, ¿no? En este caso estaríamos hablando de Ljubljana, la capital de Eslovenia, y entonces de ahí pues recibe como esta fuerza o este impulso esta escuela, ¿no? La persona que se encuentra ahí en la pantalla sería Alenka Jupanjic. De pronto, bueno, la pronunciación es un tanto complicada, en realidad no sé exactamente cómo se pronuncian los acentos circunflejos en una lengua como el esloveno, pero bueno, de forma como aproximativa podríamos decir que es Jupanjic, ¿no? Ella también es filósofa, psicoanalista, y junto a ella también encontramos a este otro pensador, que sería Mladen Dolar. De nuevo, disculpen la pronunciación, pero bueno, hay varios otros filósofos asociados a este grupo. Sin embargo, solamente incluyo a estos dos por tratarse, digamos, de los más relevantes, ¿no? Como de los compañeros de viaje por excelencia de Zizek, ¿no? Y bueno, como para comprender un poquito mejor cuál es la característica que define a esta escuela eslovena, sería su uso, digamos, particular de la teoría lacaniana y de la teoría del idealismo alemán, particularmente en la perspectiva de Hegel, para leer fenómenos políticos, por ejemplo, como el fenómeno del totalitarismo, que estaba precisamente en curso en la región de los Balcanes, ¿no? Entonces, estos autores van a coincidir en que toman elementos tanto de Lacan como del idealismo alemán y los combinan, que va a ser, creo yo, el catalizador, ¿no? Como el componente más explosivo de esa combinación, los van a combinar con Marx, ¿no? Para intentar ahí producir una serie de cortocircuitos que les permitan, digamos, ofrecer como, digamos, interpretaciones o lecturas un tanto renovadas, ¿no? Que se descuelguen un poquito o se desmarquen como de la tendencia en ese entonces predominante, ¿no? Que sería la postestructuralista. Entonces, bueno, esto a grandes rasgos resumiría como algunos de los elementos con los que nosotros podríamos identificar este primer periodo o esta primera fase. Todos los libros que aparecen ahí y que ustedes pueden apreciar ahí en la pantalla son los que produce durante este periodo. Si pueden dar cuenta, son bastantes. Quizás estos son algunos como de los más reconocidos: el acoso de las fantasías, la metástasis del goce. Son como estudios así muy, muy especializados, y bueno, este sería como el primer bloque, ¿no? Aquí le sirve, digamos, para consolidar su nombre. Además, también le permite establecer vínculos con algunas otras instituciones académicas alrededor del mundo. También abre la posibilidad para establecer intercambios, digamos, teóricos con otros movimientos, otras escuelas. Por ejemplo, aquí cabría señalar la figura de alguien como Ernesto Laclau. Seguramente ustedes lo ubican por su clásico Estrategia y Hegemonía Socialista, ¿no? Zizek, digamos, durante ese periodo tiene una fuerte, digamos, como relación, o hay un fuerte intercambio, pues hay cierta simpatía en cuanto a las ideas que ambos pensadores manejan. Pues bueno, así podríamos como resumir a grandes rasgos este primer periodo, ¿no? Después encontraríamos la segunda como fase o posible periodo dentro de su producción teórica. Aquí, digamos, el nombre de Zizek ya está más que consolidado, es más que reconocido tanto en Europa como en Estados Unidos e incluso también en América Latina. Y el texto que, digamos, marca una ruptura, respecto a los intereses que había estado manejando durante la etapa anterior,
creo yo, lo encontramos en el siguiente texto, ¿no? Bienvenidos al desierto de lo real. Aquí digamos que lo que va a darle un giro o va a modificar la orientación de sus intereses teóricos va a ser precisamente el evento pues, que tiene lugar el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Esto en cierto sentido viene a marcar como un cambio de ruta o de trayectoria en su pensamiento. Entonces, a partir de ese momento, digamos que una buena parte de los textos, conferencias, intervenciones, incluso también, hay que decirlo, ¿no? Documentales y demás, se centran precisamente en aspectos de corte político, ¿no? A partir de ese momento, digamos que sobresale como un comentarista político sobre situaciones que tienen lugar tanto en Medio Oriente como por ejemplo en Irak, y aquí vale la pena, digamos, revisar un título, ¿no? Por ejemplo, Irak, la tetera prestada, ¿no? Donde reúne una serie de ensayos a propósito del conflicto bélico que se está desarrollando en ese momento en Irak. Pero también en ese periodo, digamos, comienza a despuntar como una figura mediática, ¿no? Ahí es cuando, por ejemplo, publica, aparece más bien como esta película documental, que ya, digo yo, es la que lo catapulta, ¿no? Y la que en cierto sentido inaugura lo que algunos autores, entre ellos, por ejemplo, Santiago Castro Gómez, no sé si lo ubican, es un filósofo colombiano, anteriormente se había ocupado principalmente de la obra de Michel Foucault y había establecido algún tipo de relación con la situación en Colombia, pero después tiene ahí como un despertar, no sé, pero comienza, digamos, a ocuparse más de Zizek. Pues bueno, él dice que cuando Zizek comienza a aparecer en películas, en documentales y también como invitado en paneles de discusión política, que a este bloque lo podríamos llamar como la Zizekmanía, ¿no? ¿Se acuerdan de la Hulkmania en los 80s? De este luchador, Hulk Hogan, que todo el mundo estaba fascinado y había un montón de muñequitos, hasta aparecían películas, ¿no? Bueno, este es como el periodo en el cual le empiezan a dedicar un montón de atención, hasta memes. Bueno, los memes persisten hasta el día de hoy, ¿no? Creo que con más fuerza incluso. Pero aquí es cuando, por ejemplo, se recibe estos apodos de Sócrates en esteroides, del filósofo más peligroso e interesante de Occidente, el Elvis de la teoría cultural y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, es cuando, digamos, personas ajenas al ámbito académico lo conocen, ¿no? En la etapa anterior, digamos que su influencia había estado casi por completo reservada a los espacios académicos, ¿no? Y a partir del 2001, pues obviamente por toda esta serie de circunstancias externas, digamos, principalmente la cuestión del 11 de septiembre, pues la gente comienza a interesarse muchísimo más acerca de lo que tiene que decir, ¿no? Y a grandes rasgos podríamos definir como los siguientes aspectos dentro de este periodo, ¿no? Sería el 11 de septiembre, pues definitivamente sería el catalizador que redefine pues como la trayectoria y también el conjunto de intereses que van a definir su obra. El giro, digamos, hacia la cuestión de la filosofía política y sobre todo el giro ontológico, ¿no? Si en la época anterior se había ocupado más bien de cuestiones cercanas a las ciencias sociales, cuestiones cercanas digamos, al problema de la democracia, aquí las va a retomar, pero las va a, me atrevo a decir, las va a radicalizar, en el sentido de que las va a suplementar con la dimensión ontológica, ¿no? Entonces, en este periodo, por ejemplo, vamos a encontrar una insistencia en un concepto que ha dado a llamar la visión de paralaje, ¿no? De hecho, pues igual como breve nota a pie de página, el concepto como tal no es original de Zizek, ¿no? Sino que lo toma prestado, como muchos otros términos y expresiones dentro de su vocabulario técnico, la toma prestada de un filósofo japonés que se llama Kojin Karatani. Pero bueno, entonces vamos a ver que hay un desplazamiento hacia cuestiones más de corte ontológico a partir de ese momento. Y aparte del hecho de que aparecen una serie de documentales, un montón de entrevistas en internet, otro, digamos, elemento a tomar en cuenta durante esta fase es que se produce una especie de eclipse parcial o relativo, digamos, de la escuela eslovena, ¿no? Digamos, ante el estallido mediático internacional de Zizek o esta Zizekmanía de la que les hablo,
sus compañeros de viaje dejan de recibir como la misma atención, ¿no? Y él pasa a colocarse al frente, ¿no? Como o al centro de todas las perspectivas. Eso no quiere decir que sus compañeros no hayan producido obras teóricas relevantes dentro de sus respectivos campos. Solo quiero decir que pues no reciben la misma atención. Y pues por último, digamos, y dentro de ese bloque también, por ejemplo, aparece la que muchos consideran, bueno, el propio Zizek ha llegado a decirlo en algunas entrevistas, que esta sería como la obra maestra de su vida. Yo diría más bien que es como la obra maestra dentro de ese periodo, ¿no? Más bien, pero eso ya está bajo discusión. Podríamos decir que sería esa en cierto sentido, pero también, por ejemplo, encontramos libros como un poquito más fáciles de digerir, ¿no? Más casi de corte de divulgación, ¿no? Como este acontecimiento, o ya nada más por poner algún otro ejemplo como de algunos de los productos culturales en los que participa. March Reloaded, seguramente lo conocen, por ahí lo han de haber visto en alguna clase o se lo deben de haber topado en internet. Aquí participa junto a una serie de otros autores relacionados al marxismo o al postmarxismo. Pero bueno, estos serían como algunos de los textos que van a definir esta etapa. Y bueno, entonces con esos elementos pasamos a la tercera y a la actual etapa en donde creemos que se encuentra en estos momentos. En este caso, esta iría de del 2001 al 2016 la anterior, y esta última tentativamente comenzaría a partir del 2016 hasta la fecha, ¿no? Y aquí digamos que después de haber experimentado como este éxito mediático a nivel global, ¿no? Ya no internacional, su figura comienza a, digamos, recibir ciertas críticas, comienza a perder como este brillo, ¿no? Comienza a eclipsar, en pocas palabras. Y lo podríamos definir del siguiente modo: digamos, hay una especie de desencanto político, ¿no? Tanto con sus ideas como con su persona, ¿no? Por ciertas actitudes, ciertos comentarios, sobre todo por haberse, digamos, atrevido a levantar algunos comentarios un tanto problemáticos a lo que comúnmente se conoce como identity politics, o las políticas identitarias, que tienen como cierta fuerza dentro del ámbito académico estadounidense, pero también hacia la PC culture, o a la cultura de la corrección política, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un texto que creo yo es el catalizador para que lo cancelen, ¿no? Están familiarizados seguramente con todo esto de la cancel culture, o la cultura de la cancelación. Entonces, a partir de la publicación de ese texto, recibe una serie de críticas negativas que buscan precisamente quitarle ciertas plataformas para que ya no tenga como posibilidad de continuar como difundiendo su discurso, ¿no? Y creo que el texto que abre como esta caja de Pandora es uno que lleva por nombre Sex is Political, ¿no? Y aparece precisamente dentro del marco de la discusión sobre los baños para transgéneros en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hace un comentario ahí que de pronto no es bien recibido por la opinión pública, y pues casi inmediatamente después le retiran varias concesiones para publicar en algunos medios, ¿no? Por ejemplo, The Guardian, por mencionar un ejemplo, en donde había estado publicando durante los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, también otra de las razones por las cuales su figura o su popularidad va a ser puesta en cuestión se debe al haber mostrado cierta simpatía por Trump, ¿no? Aunque quizá el comentario pudo haber sido malinterpretado, digo, no sé, creo que me pareció más como una provocación, ¿no? Muy característica de su parte. Pero el punto es que también eso, sumado con lo anterior, no le trae muy buenos resultados, ¿no? Pero eso, digamos que eso no lo detiene, ¿no? Al contrario, creo que hemos visto que en los últimos años, en estos últimos 3 años, ha como retomado con más fuerza algunos de los elementos en los que había trabajado en el periodo, en la fase anterior, particularmente el problema relacionado con la ontología.
pero también comienza, digamos, a discutir un poquito más con aspectos relacionados con el problema de la sexualidad, obviamente a partir de la óptica del psicoanálisis lacaniano. Y aquí podríamos ver también un resurgimiento, una reaparición en escena de la escuela eslovena, ¿no? Estos compañeros de viaje de los que les había hablado anteriormente. Y esto se debe principalmente al éxito relativo que tiene un texto publicado por Alenka Jupanjic, la que les había puesto hace un momento, que lleva por nombre What is Sex, o qué es sexo, ¿no? Este texto, digamos, que trae consigo una serie de respuestas y viene a redefinir algunos de los planteamientos y de los conceptos que se habían manejado en este nuevo movimiento o teoría conocida con el nombre de nuevos realismos o nuevos materialismos, ¿no? Que es digamos, es un conjunto de tesis de corte ontológico que aparece en el 2007-2008, ¿no? Aproximadamente, ya como 10 años, ¿no? En vigencia esa discusión. Pero bueno, así a grandes rasgos, pues ese sería como un mapa de la cuestión. Y de nuevo, insisto, esta es como esta propuesta clasificatoria de periodos o fases dentro de su producción teórica, pues está sujeta a discusión, ¿no? Nos basamos más que en un reordenamiento de los conceptos, en la recepción que ha recibido, ¿no? Y también, sobre todo, en cómo se ha adaptado como a las circunstancias, a los cambios, no solamente dentro de la academia, sino también cómo ha respondido ante encrucijadas sociales y políticas e incluso también mediáticas, ¿no? Digamos que es un filósofo que ha sabido reinventarse sin realizar como modificaciones radicales o ajustes así radicales a su sistema, ¿no? Así a grandes rasgos el programa de investigación ha permanecido si no idéntico a como cuando empezó, pues todavía podemos como identificar cierta continuidad, ¿no? Pero bueno, eso sería como todo en cuanto a la cuestión de la división, ¿no? O de la clasificación. Yo quisiera complementar esta primera parte con una observación respecto a, como adelantaba hace ratito, a su modo de filosofar, ¿no? ¿Cómo es que Zizek funciona como filósofo? Y en ese sentido, ¿sí se escucha? Sí. Mi nota tiene que ver bastante con lo último que comentó Cristian ahorita, que es que estas 3 etapas que se esbozaron en esta presentación tienen que ver más con la recepción que han hecho de Zizek que con su propia teoría. Y bueno, para eso les traje un breve texto, lo leo y lo comentamos. En general, su programa filosófico ha sido el mismo por más de 30 años, un programa filosófico que el subtítulo de su tesis doctoral, que ya comentaba Cristian, El más sublime de los histéricos, resumió con el sintagma Hegel con Lacan. O sea, es el más sublime de los histéricos, Hegel con Lacan. Es decir, este programa consiste en reivindicar la filosofía hegeliana echando mano del psicoanálisis lacaniano. Simplemente Zizek, a lo largo de estas 3 etapas, ha ido inscribiendo este programa filosófico en nuevos debates teóricos, nuevas encrucijadas sociales, etc. Una vez hecha esta periodización de las diferentes recepciones e intervenciones que Zizek ha tenido por más de 3 décadas, tal vez convenga continuar esta breve retrospectiva, no como un resumen del contenido de la filosofía zizekiana, cosa que no nos da para estos breves minutos, sino una reflexión sobre la forma de filosofar zizekianamente. Hablemos no de su filosofía, sino de su modo de proceder como filósofo. ¿En qué es la filosofía? Deleuze y Guattari definieron al filósofo como creador de conceptos. En cambio, Zizek, muy a pesar de Deleuze y Guattari, practica una forma distinta de filosofía que no hace conceptos, al menos no en el sentido tradicional. Más bien, toma conceptos de Lacan, Hegel, Marx, Freud, Sloterdijk, Jameson, el propio Deleuze, etc. Y la mayoría de las veces los toma incluso muy al pie de la letra. Tal vez arriesga interpretaciones contraintuitivas de ellos, pero no para deconstruirlos o algo por el estilo, sino con una pretensión de fidelidad al pensamiento que los originó. Por supuesto, Zizek de pronto llega a producir su propia terminología, pero no es un ejercicio central ni sistemático en su escritura.
Incluso yo diría que a veces es el Zizek menos interesante. Cuando él inventa su propia terminología, generalmente no profundiza, la deja como muy superficial, y las partes más interesantes están en la reelaboración de los conceptos de otras personas, ¿no? Sin embargo, cuando toma conceptos ajenos, de pronto los acomoda en un nuevo orden. Estoy tentado a llamarlo como un nuevo plano de consistencia, que es el término un poco extraño quizá que utilizan Deleuze y Guattari para hablar del trabajo filosófico. Dice, el filósofo inventa conceptos, pero los inventa en lo que ellos llaman un plano de consistencia. Entonces podríamos decir que Zizek no inventa conceptos, pero inventa un plano de consistencia en donde los avienta, digamos, ¿no? Como tentativamente. Un nuevo montaje conceptual que produce un excedente interpretativo, un surplus, una palabra muy recurrente en los libros de Zizek, ¿no? Un pensamiento que excede a la suma de sus conceptos. Por eso Zizek no es un mero comentador o intérprete de Hegel, Lacan, Marx u otros, sino un filósofo por cuenta propia, pero un filósofo que trabaja como mediador evanescente, otra de sus expresiones recurrentes también, ¿no? Un articulador de conceptos del campo filosófico que al reordenarlos posibilita nuevas formas de pensamiento y abre nuevas preguntas. Pero estas novedades debemos pensarlas como, vamos a decirlo así, potencialidades ya presentes en los conceptos que se apropia, pero de forma virtual, actualizadas con su mediación, con el trabajo de mediación del propio Zizek. La naturaleza de estas mediaciones va cambiando con el tiempo. Al buscar insertarse, el propio Zizek, en nuevos debates académicos, Zizek asume el conjunto de conceptos que se ha apropiado desde una nueva perspectiva que los lleva a otras implicaciones. Quizá en el sentido más reciente, el caso más emblemático sea su debate que ha tenido con el que han llamado el realismo especulativo o los nuevos materialismos, que hace rato comentaba también Cristian. En el intento mismo de provocarlos desde su posición, provocar a estas corrientes desde su posición hegeliano-lacaniana, Zizek muchas veces se ve en la necesidad de explorar dimensiones o consecuencias ignoradas en su propio pensamiento. O sea, reabre como dimensiones de su reflexión hegeliano-lacaniana justo al intentar responder a las nuevas corrientes filosóficas. Encontramos entonces un procedimiento filosófico que no solo se apropia de conceptos ajenos y los resignifica a la luz de nuevos problemas, ya sea sociales o filosóficos, sino que también encuentra que en su repetición constante a lo largo de los años, de todos estos conceptos lacanianos, hegelianos, etc., se van produciendo diferencias y novedades. Una cierta como novedad en la repetición que creo que es clave para pensar el trabajo filosófico de Zizek. Luego cuando lee uno a Zizek se siente que está leyendo el mismo libro, cada que o capítulos de un libro como que atraviesa todos estos, ¿no? Pero por otro lado también se siente que en este ejercicio de poner sus mismos ejemplos, hablar de las mismas películas, citar los mismos chistes, etcétera, en cada una de estas repeticiones de pronto se abre como otra perspectiva, ¿no? Que no se tenía en la anterior, ¿no? Entonces hay como una idea interesante de, por un lado, de apropiación de conceptos que no son suyos, pero que los vuelve suyos de algún modo. Y en este ejercicio de repetición se va produciendo también algo de novedad, ¿no? Serían quizá como las dos características más importantes para pensar en esta llamada filosofía zizekiana, si le queremos decir así, que en general tiene mucho también del proceder de la propia escuela eslovena, ¿no? De Sulpáčić, Mladen-Dolar y los demás, en general tienen este mismo procedimiento. Bueno, pasamos a la segunda parte, trataremos de ser lo más breve posibles, donde quisiéramos comentar algunas cosas generales del libro que hace rato decía, ¿no? El sublime objeto de la ideología, que pues en unas semanas cumple 30 años de publicación, ¿no? Y para ello quizá convenga hacer un contraste entre su tesis doctoral, ya citado un par de veces, El más sublime de los histéricos, y este libro que apareció poco después, El sublime objeto de la ideología. Porque si bien
digamos que el primero de estos dos intenta rehabilitar a Hegel por vía de Lacan, como dice el subtítulo, Hegel con Lacan, y algo de Marx ahí, digamos, en medio. Acá pareciera que es un poco a la inversa. Pareciera que el énfasis está más en rehabilitar a Marx y el concepto de ideología va a jugar un rol central, y a Lacan, donde Hegel al final, sobre todo en el último capítulo, termina de consolidar, por así decirlo, esta reivindicación. Y en ese sentido, estábamos discutiendo cómo resumir este libro tan complejo, ¿no? Y con tantas variantes y ramas y referencias y demás, ¿no? Y en general encontramos una forma quizá suficientemente breve para comentarlo, ¿no? Por un lado, les decía, reivindicar a Marx, pero esa reivindicación de Marx lleva a Zizek a discutir con el llamado estructuralismo, particularmente en su variante de Althusser, ¿no? La teoría de la ideología leída por Louis Althusser. Y por el otro lado, al intentar reivindicar a Lacan, lo lleva a Zizek a debatir con lo que también hace rato Cristian adelantaba, el llamado postestructuralismo, ¿no? O la French Theory, donde juegan un rol muy importante gente como Derrida, gente como Foucault, yo agregaría a Baudrillard también, entre otros, ¿no? Y entonces este libro, en ese contexto particular, en el 89, creo que tiene mucho sentido pensarlo en relación a ese debate. Entonces, bueno, no sé si súper rápido, porque ya nos estamos yendo de tiempo. Sí. ¿Quieres comentar algo de la primera parte? Pues sí, así de forma muy breve y esquemática, ¿no? Hay quizá algunos elementos que convenga tener en cuenta en caso de que se animen a revisar el texto por cuenta propia, ¿no? Pues para empezar, como ya bien lo mencionabas, que se busca, digamos, salir como del atolladero, del punto muerto o impasse, en donde, según Zizek, se encontraba la crítica de la ideología. Por lo menos la apropiación que hizo de esta Louis Althusser, esta la encontramos, si quieren, digamos, continuar con el hilo, para leer El Capital, ¿no? Ahí es en donde aparece como esta lectura en clave estructuralista del primer tomo del Capital, ¿no? Porque hasta donde yo sé, creo que ni siquiera se puso a revisar los otros dos, pero bueno, el punto es que esa era más bien como la versión de la crítica de la ideología que predominaba, por lo menos durante la década de los 80. Y en cierto sentido, pues la propuesta teórica que presenta Zizek en el sublime objeto de la ideología busca mostrar cómo el modelo, digamos, de subjetivación que proponía, en este caso, que proponían, en plural, los autores asociados a este bloque del historicismo posmoderno, ese es el nombre con el que los identifica este cuate Santiago Castro Gómez, y en donde de pronto ahí de una forma un tanto arbitraria mete autores como Deleuze, como Foucault, como Lyotard, como Derrida. Según la perspectiva de este autor, digamos, el elemento clave que serviría como punto de enlace para todos estos otros autores es que convirtieron a la historia en el escenario exclusivo en el cual se desplegaba la totalidad de la experiencia humana, ¿no? Creo que esta tendencia la encontramos con mayor fuerza en el caso particular de Foucault, ¿no? Para quien el sujeto que por siglos había sido como una categoría central en el pensamiento filosófico metafísico, pasa, digamos, a convertirse en lo que se conoce comúnmente como posiciones de sujeto, ¿no? O sea, es decir, el sujeto deja de ser como la figura central y ahora esta nueva teoría, esta French Theory o este postestructuralismo se ocuparía más bien de los llamados procesos de subjetivación, ¿no? Ya el sujeto pasaría a segundo plano. Acá de lo que se trata, o por lo menos a partir de ese momento, el interés teórico se centra sobre los procesos de subjetivación, sometimiento y demás. Entonces, para Zizek esa posición le resulta, digamos, insuficiente, en cuanto que continúa, digamos, fascinada todavía por este modelo del desenmascaramiento o de la ilustración, es decir, de que la conciencia debe de ser, digamos, llevada como a la luz o al reconocimiento o
o a lo que también en vocabulario marxista ortodoxo se conoce como la toma de conciencia de clase, ¿no? Entonces a Zizek le parece que esa concepción de la crítica de la ideología, tanto en la versión althuseriana estructuralista como también en algunos otros modelos, pues simplemente ya no responde a las necesidades particulares de la época. Por poner un ejemplo, aquí digamos se alía en cierto sentido con otro autor, en este caso un alemán, no sé si lo conozcan, se llama Peter Sloterdijk, es el autor de Crítica de la Razón Cínica, y de hecho pues vale la pena mencionarlo, ¿no? Este texto aparece en 1983, entonces Zizek ya estaba al tanto de la existencia de ese texto, ¿no? Digamos que también lo retoma y se nota, porque hasta lo cita en el de Sublime Objeto. Pero bueno, el punto es que en Crítica a la Razón Cínica, Sloterdijk, disculpen, se da cuenta cómo tras desenmascaramientos e ilustraciones la conciencia moderna simplemente tomó conciencia de sí, y cómo ahora con correcta conciencia obra sin embargo incorrectamente, es decir, produce lo que el sintagma un tanto paradójico de la falsa conciencia ilustrada, una conciencia que está completamente consciente, que ha internalizado como todos estos procedimientos que se supone deberían de servir para exhibirla o exponerla como en su funcionamiento, y cómo los ha convertido en una forma para amortiguar o incluso hasta para inmunizarse de cualquier tentativa que busque ponerla como al descubierto. Entonces, tomando nota de ello, pues Zizek busca algún modelo que le permita precisamente superar ese punto muerto, ¿no? Pues para ello se va a servir, como ya lo hemos estado mencionando, de esta conjunción un tanto problemática de los autores antes citados, ¿no? Particularmente de Hegel y de Lacan, ¿no? Que a fin de cuentas esa es su apuesta, ¿no? Ese es su programa, que a través de la interacción entre estos dos autores que ya habían sido descartados o dados por muertos por una buena parte de la academia, es posible como producir, como decías tú, como una nueva lectura, ¿no? Que haga posible salir como de esos atolladeros o de esos puntos muertos, ¿no? En los que por lo menos en ese momento se encontraba la teoría, ¿no? Entonces, pues así a grandes rasgos creo que podríamos decir que los elementos que vamos a encontrar en este texto, en este primer como gran texto, serían eso, ¿no? Un intento de rehabilitación de Hegel a través de la lectura con Lacan, pero que en realidad, como ya lo mencionabas también tú, termina apostándole más bien a una rehabilitación de Marx, ¿no? Una forma de rescatar a Marx de sus reapropiaciones o de sus relecturas estructuralistas o deconstructivas, ¿no? Y mostrar que todavía es posible practicar una crítica a la economía política en la cual, digamos, el impulso crítico, teórico de Marx sea lo que se encuentra al frente, ¿no? Y no toda esta cuestión de las posiciones, de los procedimientos de subjetivación y demás. Y pues por la otra, digamos, mostrar los límites o las insuficiencias de los procedimientos clásicos de la teoría crítica de la ideología, ¿no? Aquí pues creo que estaría de nuevo sujeto a discusión, ¿no? Ver, y en especial viéndolo a 30 años de distancia, ¿no? Qué tanto se ha progresado en ese campo, qué tanta vigencia guarda, digamos, este primer diagnóstico, pero pues no sé si creo que no tenemos tanto tiempo para meternos en esos detalles. Y no sé si quieres... Pues yo agregaría también, para terminar ya finalmente este resumen y pasar a sus preguntas y comentarios, a la relación crítica que va a tener Zizek, pues por un lado con el estructuralismo althuseriano, ¿no? que todavía sigue dependiendo mucho de esta lógica del desenmascaramiento, tomar conciencia de la situación de la opresión como una vía de emancipación. El concepto de cinismo en Sloterdijk le ayuda bastante para tomar distancia de eso, ¿no? O sea, el desenmascarar no necesariamente implica la emancipación, sino generalmente termina operando esta opresión a pesar de su conciencia, digamos, ¿no? De la conciencia de estos mecanismos de opresión. Pero por otro lado está esta distancia que toma respecto al postestructuralismo, en su variante particularmente Foucaultiana y derridiana. Por un lado, bueno, ya Cristian comentó la parte Foucaultiana y esta crítica al desplazamiento de la noción de sujeto a la de subjetivación, y con ello
pensar al sujeto no como en un sentido filosófico tradicional, sino como una serie de producciones que se dan en un contexto histórico discursivo específico, ¿no? A Foucault le gustaba jugar con la doble sentido de la expresión sujeto, ¿no? y agregar esta dimensión o esta connotación de la sujeción, ¿no? Del estar sujetado, ¿no? Entonces, según Foucault, el sujeto es alguien que está sujetado a un cierto panorama histórico discursivo, y hasta ahí, digamos, ¿no? Y eso es lo que Zizek intenta problematizar, tratar de reconocer una dimensión de sujeto que no está en la definición de subjetivación, sujeción Foucaultiana, y para eso no rescata como una noción esencialista del sujeto, no está diciendo que el sujeto es algo que escapa digamos, a su expresión discursiva histórica, ¿no? Y digamos que esa riqueza sustancial, esencial del sujeto queda fuera de su expresión histórica, sino que está reconociendo cómo es que en el acto mismo de sujetarse, para usar esta expresión de nuevo, en un cierto orden simbólico, en un cierto orden histórico discursivo, hay algo que falla, pero no que falla porque digamos, había algo previo al orden simbólico que no se captura por el orden simbólico, histórico, discursivo, sino que el sujeto es sinónimo de la falla misma, ¿no? Ese es el giro un poco especulativo que va a hacer al concepto de sujeto. El sujeto no como algo sustancial que entonces fracasa en ser representado en un orden simbólico, sino es sinónimo del propio fracaso. Entonces hay una nada, hay un vacío que no tiene modo de representarse en el orden simbólico, y ese fracaso, que no es nada, pues no hay una sustancia previa que está intentando ser capturada por un discurso, un panorama histórico. Esa nada es el sujeto, ¿no? Entonces es una noción un poco compleja de resumir, pero por lo menos quería dar ciertas pistas para reconocer cómo es que sale, digamos, de este callejón sin salida postestructuralista que mete a la noción de sujeto en procesos de subjetivación. Es decir, yo resumiría así un poco esta distancia hacia el postestructuralismo como Zizek tratando de reivindicar a Lacan porque esto de la nada tiene que ver bastante con lo que Lacan llamaba el sujeto en falta, ¿no? La noción, digamos, de sujeto como sujeto deseante lo lleva a una reflexión sobre un cierto vacío constitutivo del sujeto, por resumirlo así de manera un poco abstracta. Pero en este sentido, Zizek pareciera que nos habla de una relación entre Lacan y el postestructuralismo bastante compleja, porque no está diciéndoles no, o no es de que está tomando una visión como postestructuralista o algo por el estilo, sino les dice algo así como un sí pero no. Es decir, sí, hay una sujeción, pero esa sujeción siempre está marcada por un cierto fracaso, por una cierta imposibilidad, y esa imposibilidad es la que determina una noción de sujeto que no es la postestructuralista, ¿no? Igual creo que podríamos decir que pasa con la relación que establece al final entre Lacan y Derrida. Hay digamos, una coincidencia entre ellos al subrayar estas inconsistencias del lenguaje, estas inconsistencias del orden simbólico, etcétera, pero digamos que ese punto de partida que comparten Lacan y los postestructuralistas no los lleva a las mismas consecuencias o conclusiones. Y en ese sentido Lacan se ve subrayado por Zizek como un autor que toma distancia del postestructuralismo, aunque no parezca, porque estas inconsistencias no llevan a alguien como Lacan a este pareciera como ejercicio de deconstrucción infinita, ¿no? O sea, como el lenguaje es inconsistente, como cualquier orden teórico siempre juega con una serie de decisiones arbitrarias que pueden deconstruirse, entonces no se puede sostener ningún tipo de ¿cómo decirlo? Hay un cierto relativismo respecto a la noción de verdad, hay una cierta como
ejercicio de infinito de estar deconstruyendo al lenguaje y deconstruyendo a las teorías filosóficas y de otra naturaleza, pareciera que sin fin, ¿no? Y acá Lacan pareciera que en esa inconsistencia de lo simbólico y del lenguaje encuentra algo así como la oportunidad de la novedad y de lo que Badiou llamaba el acontecimiento, bueno, llama el acontecimiento, como la oportunidad de redefinirlo todo, ¿no? Al menos esa es como la consecuencia que saca Zizek de su lectura de Lacan, que le permite también sacar consecuencias políticas y demás, ¿no? El orden histórico dominante, el orden político dominante, siempre tiene como un lugar de inconsistencia en donde el sujeto está involucrado y permite su redefinición radical, ¿no? Esta redefinición radical de este orden dado histórico dominante, etc. Bueno, lo dejamos hasta aquí, pero muchas gracias por su atención. Preguntas, Sí. comentarios, sugerencias, digo de manera un poco breve porque tenemos un poquillo afuera. Doctor. Bueno, tengo que admitir que a Gille o Chiche o como se le pronuncia bien, me he acercado sobre todo por algunas conferencias así un poco acaloradas que de repente están acá en el YouTube, ¿no? Y me gusta su estilo, sobre todo que no es pues tan tranquilo, ¿no? Se está moviendo y está peleando de alguna manera u otra. Entonces, estos pocos artículos creo que es una muy buena invitación para entrarle a los libros y tratar de entender la estructura de su pensamiento. Me llevo a partir también de lo que hablábamos hace un rato sobre capitales, sobre pensar en el sujeto y más bien la clase para sí, la clase en sí, como esta posibilidad de ofrecer una utilidad para el conocimiento mismo y su aplicación, colgándome un poco de esta parte política que es, yo pienso, una de las más importantes que se puede rescatar del pensamiento de Chiche. Y pensando también un poco en este sujeto, ¿no? Pues el sujeto siempre está sujeto a algo, por algo nunca deja de ser sujeto. Otras posiciones, precisamente no las francesas, son las que hablan de agentes y las que hablan de posibilidades de cambio a partir de la subjetividad y cómo el individuo pues, juega un rol fundamental en el cambio de estructuras. Hace rato mencionábamos a Giddens, por ejemplo, que se sale de la línea filosófica, quizá entra más a lo sociológico, igual que Bourdieu, igual que Jeffrey Alexander, con estos asuntos de los cambios de lo micro a lo macro. No entiendo bien cómo Gille lo visualiza. Bueno, sí lo entiendo cuando me mencionan a Hegel y cuando me mencionan a Lacan, que tienen que ver tanto con lo macro, con lo micro, pero si pudiera preguntar algo a partir de esto, que es más o menos lo que yo me estoy llevando como para seguir reflexionando a propósito, la utilidad política que ustedes visualizan. A ver, reformulo mi pregunta. El carácter así un poco, no incendiario, pero sí candente de la manera en la que yo veo a Chiche, tiene consecuencias políticas en algunos movimientos sociales específicos. Lo podemos comparar, por ejemplo, con Sersan, o con quién podríamos estar comparando como una contraparte para Cissé.
¿Y dónde, quizá también, dónde están algunas de las consecuencias? Están en la academia, están en los movimientos sociales, están en la cotidianidad, están bueno, no sé si me doy a entender. Sí. Y muchas gracias porque me gustó mucho escucharlos. Gracias. Bueno, intento agregar una respuesta, por lo menos tentativa. Es que, bueno, hay dos conceptos que se van a traslapar en la teoría de Zizek, tomando a Lacan, ¿no? Por un lado está la noción de sujeto y por otro lado está la noción que Lacan llamaba el gran otro, ¿no? Que sería, digamos, como este orden social simbólico en donde el sujeto está sujetado, ¿no? Pero lo que le permite tanto a Lacan como a Zizek salir de esta noción un poco más postestructuralista, Foucaultiana, es que reconoce que en el traslape entre la dimensión subjetiva y la dimensión social, simbólica, que llama el gran otro, hay algo así como un traslape de dos faltas, ¿no? Ahí el sujeto está en falta porque en el psicoanálisis es un sujeto deseante, ¿no? Y el gran otro está en falta porque no hay un orden simbólico que pueda, digamos, establecerse de manera total y absoluta en todas las épocas de la humanidad. Siempre hay algo que fracasa, por así decirlo, en cualquier orden simbólico que pensemos, ¿no? Orden social, histórico, simbólico. Entonces hay dos fracasos, por así decirlo, que se entrecruzan, ¿no? Y porque también hay que reconocer que este deseo en psicoanálisis es un deseo que siempre está fracasando, ¿no? O sea, es un deseo que siempre se está reabriendo y reabriendo porque nunca se cierra, nunca se satisface de manera absoluta. Entonces hay este traslape de dos faltas que no es así, digamos, tan genérico, sino que cada orden simbólico específico en cada contexto histórico, para decirlo más coloquial, hay ciertas zonas, ciertos aspectos de esa estructura social donde se encarna como el antagonismo y el problema, la inconsistencia de ese mismo orden histórico. Les pongo un ejemplo, ya termino con eso. No en cualquier país haber subido unos cuantos pesos el precio del transporte público hubiera desatado una sucesión de protestas que terminan en lo que ahorita ya estamos viendo que está pasando, ¿no? Una reelaboración de la constitución entera del país, como se dio en Chile, ¿no? O sea, hay una estructura histórica específica que tiene un punto de imposibilidad y nunca estamos seguros de cuál es, pero hay algo así como un hueco, un vacío en donde puede operar de pronto un desmontaje entero de esa estructura, ¿no? Es decir, donde les repito, o sea, hay una cantante, ahorita se me está yendo su nombre, pero que lo resumió de manera bastante suave, ¿no? Dice, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? O sea, no era que subió el precio tantos pesos, sino bueno, se queda corta, ¿no? Como 40 quizá, ya va para 50 años de neoliberalismo, ¿no? Entonces, ese es el punto, que Zizek está muy atento a averiguar en cada contexto histórico cuál es ese punto de imposibilidad, ¿no? Por ejemplo, otro, y ya termino, habla del caso de Estados Unidos como, digamos que su punto de imposibilidad es el derecho universal al acceso a la salud. Como que muchas veces insiste que ese es como todos los demás se pueden como conciliar los intereses y termina habiendo reformas para arreglar esto o esto otro, pero por alguna razón la sucesión histórica de Estados Unidos como país llevó a colocar eso como un lugar problemático en su estructura, ¿no? Y es donde se ponen en juego muchas apuestas políticas mucho más radicales, ¿no? Y entonces cada uno de estos órdenes simbólicos están definidos por esa específica falta, ¿no? Que es donde Zizek encuentra la posibilidad de una redefinición radical, o lo que en vocabulario ya anacrónico llamarían una revolución, ¿no? Bueno, no sé si anacrónico, pero al menos ya no se usa tanto, ¿no? No sé si tú quieres agregar algo.
escénicos de América Latina, que son específicos a la comunidad mapuche y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en torno a un debate que se celebra con el exministro Tsipras de Grecia, en donde él comenta que él se le hace como medio ridículo los movimientos como de autonómicos en cuanto a que no tienen potencialidad de universarse. Y en ese sentido hay un teórico, sociólogo que se llama Boaventura de Sousa Santos, que le responde en una carta en la cual le incrimina, precisamente por lo que tú mencionas, de que no busca como en sus análisis políticos, no busca como los procesos históricos específicos y siente, y esa es como la duda que quisiera plantearles, que hay una cierta observación como colonial en sus análisis. Yo solo quisiera saber si ustedes están de acuerdo que se puede prestar como a cierto grado de pensamiento colonizador o es una exageración. Ok, sale, gracias. Pues yo creo que primero que nada lo que habría que ver es que en Zizek, bueno, tanto en Zizek como en alguien más que creo que no mencionamos, pero sería Badiou, hay una apuesta a la universalidad, ¿no? Digamos que a partir del siglo XX podemos confirmar una desconfianza, una sospecha, cuando no un rechazo abierto, ¿no?, hacia cualquier posición, tanto filosófica como digamos política, que parta de la premisa de un universalismo, ¿no? Entonces esta tendencia se va a mostrar con mayor fuerza, por ejemplo, durante el auge de lo que se conoce comúnmente como posmodernismo, ¿no?, en donde hay una afirmación de la pluralidad, de la polifonía, digamos de los pequeños o de los microrelatos, los juegos de lenguaje, en donde digamos que esta como verdad trascendente, ahistórica y demás, pues viene a ser identificada con un elemento potencialmente fascista y que además tiene como, o que es susceptible de ser reapropiado por parte de gobiernos totalitaristas, ¿no? Esa es, por ejemplo, la tesis de Karl Popper en Los enemigos de la sociedad abierta, ¿no?, en donde acusa, a mí no me gusta para nada esa posición, pero acusa, por ejemplo, a Platón, a Hegel o a Marx, a los grandes, como, bueno, a dos de los grandes idealistas en la historia de la filosofía occidental, y también al bueno, como a uno de los grandes grandes pensadores materialistas, perdón, de, digamos, proporcionar, o más bien de dar pie a partir de algunos elementos de sus respectivos sistemas para la posible como implantación de un sistema totalitario, ¿no? Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo eso? Bueno, de nuevo está esta cuestión de que se trata de una apuesta ciega, y entiendo que de pronto puede llegar a ser un tanto problemática, ¿no?, principalmente para bloque de pensadores a los que acabas de referirte. Si mal no recuerdo, también creo que había tenido ahí un conflicto público con Walter Mignolo, ¿no? Si no me equivoco. Y lo de los zapatistas, creo que esto lo menciona en el de órganos sin cuerpo, ¿no? Creo yo más bien que ahí es una cuestión del tipo de autores a los que cada uno de estos bloques consulta, o con los que mantienen una como relación. Nomás por poner un ejemplo, ¿no? Estos últimos autores se habrían legitimado más que nada a partir de una relectura de Spinoza, ¿no? Y como toda la centralidad que ocupa el concepto de multitud, ¿no? Todo esto a lo que Zizek le ha llegado a nombrar la poética de la multitud. Y creo que la desconfianza que Zizek tiene respecto a estas posiciones es que tienen demasiado optimismo, pues como por estas posiciones particulares de sujeto, ¿no? En Zizek hay sobre todo esta apuesta que insiste en que el sujeto no se agota en ninguna de sus en ninguno de los procesos de subjetivación, ¿no? Porque digamos la dimensión que le corresponde es una dimensión no histórica, es una dimensión ontológica. Entonces yo no estoy tan al tanto de cuáles sean las posiciones que se manejan en el campo de los estudios decoloniales o demás,
Pero lo que sí puedo decir es que pues en Zizek está esta defensa, ¿no? Que a lo mejor puede de pronto llegar a chocar como con la sensibilidad más como que busca la afirmación de lo local o de lo regional o demás. Y pues sí entiendo que puede llegar a ser percibida como un remanente o un residuo, un vestigio residual como de la colonia, pero no sé, yo creo que ahí lo mejor que podemos hacer es tomar las cosas como con cierta precaución y no, digamos, saltar a conclusiones apresuradas, ¿no? No sé, creo yo. Yo agregaría un par de cosas que este universalismo que intenta defender, sobre todo Zizek, Badiou me parece que de pronto no va por ahí, pero, o al menos habría que matizarlo mucho, pero llega a plantearlo en términos no de un universalismo de contenidos, digamos, ¿no? Como de un programa filosófico o filosófico político para todas las situaciones. Y por lo tanto que tenga que ver con esta respuesta colonial a los dilemas del resto del mundo, ¿no? Sino que tiene que ver con una universalidad un poco más formal a la situación que hace ratito comentaba como la inconsistencia que opera y atraviesa a cualquier orden simbólico. Es decir, sea la época que sea, va a haber algo así como una inconsistencia, un antagonismo, le llega a llamar mucho, ¿no? Que atraviesa a estos órdenes simbólicos. Entonces lo que él apuesta como un universalismo es un universalismo de los antagonismos, de las luchas, ¿no? Es decir, cómo aliar luchas, entonces lo pone como pregunta más que como respuesta el problema del universalismo, ¿no? Es este universalismo dicho de manera más tradicionalmente marxista, de la lucha de clases, pero a él no le convence tampoco esta noción tradicional del concepto, ¿no? Porque él cree que hay algo así como un antagonismo incluso previo a cualquier formación de clase, al menos en el sentido tradicional, ¿no? Y en ese sentido este antagonismo puede tener como distintas expresiones donde la economía juega un rol central, pero no es tampoco el único. También un poco el contexto donde aparece este libro tiene que ver con este intento de la izquierda, y ahí digamos hubo varias ramas de articular, ¿no? Incluso en el feminismo es el feminismo interseccional, se apareció la noción de articulación en el marxismo o en el marxismo, postmarxismo de los 80. Entonces, y aquí digamos el concepto que va a aparecer en Zizek, que es el de la universalidad, ¿no? Una universalidad que está atravesada por un antagonismo, ¿no? Y eso es lo que le permite como pensar en esta dimensión como no histórica, que va a estar como un denominador en cualquier situación histórica, ¿no? Y ya finalmente iba a agregar que eso también está puesta, creo que hay que reconocerla en una situación específica que es en la que estamos desde hace unos cuantos siglos, que es la del capitalismo. Y cómo es que, a pesar de que uno puede desconfiar de la universalidad como un concepto europeo colonizante, etcétera, etcétera, digamos de manera de facto, lo que está ordenando la lógica política y social a nivel universal es el capitalismo. Entonces la idea también es cómo desplazar esa universalidad que ya está operando por una universalidad que sea revolucionaria, vamos a decirlo otra vez, ¿no? O sea, esa sería también otra manera de poner estos términos en cuestión, y creo que eso le permite a Zizek salvarse de algún modo, al menos esa es mi manera de verlo, de las críticas que le han hecho como un pensador colonial, que creo que no le hacen justicia. Bueno, entonces vamos a crear los reconocimientos a los maestros. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, licenciatura en Sociología, otorga el presente reconocimiento al maestro Conrado Pardo Eudave por haber impartido la conferencia Zizek a 30 años del sublime objeto en el marco de los 10 años de estudios sociológicos en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Tijuana, Baja California, a 16 de noviembre de 2019. Firman el doctor y un aplauso. Para el maestro Cleo González. Muchas gracias. Es exactamente lo mismo. Está firmado con la